Apreciados amigos, gente linda, bienvenidos a Lecciones de Esperanza una vez más para mí, su servidor Gabriel Moreno. Gratitud y mis oraciones a Dios por ustedes, para que Dios les bendiga. Y cada vez que abramos la palabra de Dios podamos seguirnos enriqueciendo y poder ver cuántas maravillas Dios tiene para nosotros. Nuestra primera lección de esta nueva temporada y de este año se titula Perseguidos pero no desamparados. El hecho de ser servidores de Dios no nos hace exentos al tener que pasar por luchas y dificultades. A lo largo de la historia son muchos los casos de hijos e hijas fieles de Dios que han tenido que enfrentar injusticias, calumnias, persecución, acoso y muchas otras dificultades a razón de su servicio al Señor. También en muchos de esos casos hemos visto cómo en medio de esos desafíos ellos han mantenido su fe, esperanza y no solamente eso, sino que han sido poderosos instrumentos de Dios para impactar de forma grande y poderosa para salvación y bendición la vida de los que lo rodean y no solamente eso, sino aún de los que están causándole sufrimiento a ellos. Casos como el de José, que fue vendido, fue esclavo en Egipto y grandemente allí también bendecido aún cuando estaba en la cárcel. Tenemos otra historia como la historia de Daniel, quien oró lleno de seguridad y confianza en los planes que Dios tenía para él, mientras que estaba en el foso de los leones. Y en ese momento Dios respondió de manera sobrenatural y contundente a sus oraciones. Hablamos de Pablo, el prisionero de Jesucristo. Las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión, pues fueron escritas mientras que Pablo estaba preso. Los comentadores también mencionan que Efesios y Filemón estaban siendo escritas mientras el apóstol Pablo estaba preso en Roma entre los años 60 al 62 después de Cristo. El apóstol Pablo había hecho la decisión de servir el resto de su vida a Cristo. Si esa decisión implicaba ser preso por su servicio, él estaba dispuesto a eso. Él hace una descripción de sí mismo en Efesios 6:20, donde dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Algunos dicen que él pudo llegar a preguntarse por qué Dios permite que yo esté preso aquí, ya que si estuviese en libertad, pues podría hacer muchas más cosas. Él hacía viajes misioneros, plantaba nuevas iglesias, entrenaba nuevos ministros y misioneros. Los expertos dicen que Pablo escribió también las 2 cartas de Timoteo mientras estaba en prisión. Así que por lo menos 5 libros del Nuevo Testamento fueron escritos mientras él estaba en alguna cárcel. Pablo encadenado. El apóstol Pablo hace mención de varios encarcelamientos mientras que estuvo en Macedonia. El primero de esos casos se dio en la ciudad de Filipos. Más adelante también fue encarcelado en Jerusalén, antes de ser trasladado a una prisión en Cesarea. En la carta a Filemón, Pablo menciona que está prisionero. En este caso está recluido en una casa en Roma y era acompañado por un soldado romano de élite, un cristiano del siglo II que estuvo en una condición similar a la de Pablo y se llamaba Ignacio de Antioquía. Describió a los soldados romanos como bestias salvajes. Él mencionaba que entre más amable se les trataba a ellos, peor era el comportamiento que tenían con los demás. Pero mis queridos, por difícil y complicadas que fueran las circunstancias que estaba enfrentando Pablo, Dios le daba la capacidad de ver el lado positivo de las cosas. Y eso era algo que le ayudaba a tener ánimo para soportar las pruebas. Algo que necesitamos tú y yo en un mundo de dificultades, que nos dé la visión que tenía Pablo. Segunda de Corintios 4, 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando estemos en momentos difíciles, en lugar de fijarnos en las circunstancias, simplemente en nuestras debilidades, los invito, y creo que es mucho mejor recordar los abundantes recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en esas luchas contra el mal. Y algunos de esos recursos son la Biblia, el poder del Espíritu Santo y la oración, por medio de la cual Dios abre los tesoros y las bodegas del cielo y que están repletas de bendiciones para nosotros. Tal vez no podemos controlar las cosas que nos suceden, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, controlar nuestra forma de reaccionar
a esas circunstancias o a esas acciones, como nos lo presenta el ejemplo del apóstol Pablo. Miremos, por ejemplo, Pablo en Filipos. En el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la llegada de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en el Asia Menor. Durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso está en Hechos 16:9. Inmediatamente se dirigieron al puerto más cercano para ir desde allí a Macedonia y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, quienes se unieron a ellos en Troas, se dirigieron ahora a la ciudad de Filipos. Para el apóstol Pablo, llevar el evangelio a esta ciudad era un asunto estratégico para su objetivo misionero, ya que era la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le habían concedido el título más destacado y honroso que se le daba a una ciudad. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios que los de una ciudad situada en Italia, incluida la extensión del impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto también sobre la renta, que era una prerrogativa de los ciudadanos romanos, poseedores de cierto capital abundante. Además, cualquiera que naciera en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano. También era una parada importante en la vía Egnatia. Esa vía era la principal ruta terrestre que conectaba a Roma con el Oriente. El establecimiento de una importante presencia cristiana en ese lugar permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. En esta ciudad, en el siglo I, la lengua oficial era el latín, pero algo muy interesante era que en el mercado y en los pueblos y ciudades cercanas, el idioma que se hablaba en esos lugares era el griego, y el griego fue el idioma en el que se dio la difusión del evangelio. Durante su estancia en la cárcel, en esta ciudad fue donde se dio también la conversión del carcelero de Filipos junto a su familia. Aunque Dios sabía que allí habría persecución, el Señor puede utilizar aún esto para llevar el evangelio a lugares y personas que de otra forma nunca podrían ser alcanzados. Esta ciudad fue un puesto importante de avanzada para la expansión del evangelio en toda el área de Europa. Pablo y Colosas era otro tema que trabajamos esta semana. No hay evidencia clara de que Pablo haya estado en la ciudad de Colosas. Este hecho se resalta ya que la estrategia del apóstol nos muestra que para llevar el evangelio a muchos territorios, lo más probable es que mientras él estaba en Éfeso, allí le predicó, por ejemplo, a Epafras, quien se convirtió en discípulo y luego él llevó el mensaje hasta Colosas. En Apocalipsis encontramos información de la gran expansión del evangelio en ese lugar. Cuando leemos Apocalipsis 1:4 encontramos lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Una explicación, como vimos en este versículo, a todas las iglesias de la Asia, para el éxito de esa predicación, puede ser que muchos de los que vivían en Colosas escucharon el evangelio en otra ciudad como Éfeso, la ciudad más importante del Asia Menor en ese entonces. Esta ciudad está siendo en este momento excavada y se sabe que contaba con una población judía de aproximadamente unos 10.000 judíos. Las monedas que allí se acuñaban también dejan ver la gran variedad de dioses que ellos tenían. Otro cristiano importante de esta ciudad fue Filemón, quien probablemente se convirtió al mismo tiempo que Epafras. Las iglesias de Filipos y de Colosas. En su típico saludo al inicio de sus epístolas, Pablo llama a los cristianos santos, lo que significa que fueron apartados como pueblos consagrados a Dios o como pueblo especial de Dios mediante su bautismo, así como lo había sido Israel antes como nación santa, pero por medio de la circuncisión. Es necesario aclarar, mis apreciados, que esto no tiene absolutamente nada que ver con la práctica de la Iglesia romana de canonizar a las personas como santos. También es interesante el paralelismo entre los saludos de estas dos epístolas. Pablo se refiere a obispos, literalmente a supervisores y diáconos en Filipos, y a hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Cuando el Nuevo Testamento habla de hermanos fieles, se refiere a quienes tienen un ministerio específico en la iglesia. Por lo tanto, parece que Pablo se está dirigiendo no solo a los miembros de la iglesia en estas ciudades, sino también a sus líderes.
La referencia a cargos descritos más específicamente da certeza y testimonio de la existencia y la importancia de la organización de la iglesia desde el periodo más temprano de su formación. Formar colaboradores como Timoteo y Epafras y proveer para el liderazgo de las iglesias locales era una prioridad para el apóstol Pablo, ya que esto le permitía a él extender el alcance evangelizador de su misión. Dicho en otras palabras, había un enfoque estratégico tanto para la evangelización, pero también para la retención de esos nuevos conversos. Los pioneros adventistas siguieron el modelo neotestamentario de organización eclesiástica, como muestran muchos artículos de la Review and Herald de la época de 1850. Incluso, el mismo Jaime White dijo en una ocasión: el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la Iglesia de Cristo. Si se necesitara más, habría sido provisto por inspiración divina. Mucho antes de que Pablo escribiera a estas iglesias, los apóstoles ya habían comenzado a establecer oficiales en la iglesia de Jerusalén, la cual debía servir como modelo para las demás iglesias que se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos para el crecimiento de la misión evangélica. En resumen, podemos llegar a pasar por muchas dificultades, mis queridos, pero en medio de todas ellas podemos mantener esperanza y confianza en Dios, asimismo la paz que Dios ha prometido para nosotros. Dios puede usar las dificultades de sus hijos e incluso de la iglesia para bendecir a otros y llevar su mensaje a lugares que de otra forma serán muy difíciles de alcanzar para salvación. Nunca olvidemos que Dios nos ha escogido para ser sus instrumentos y debemos ser fieles a Él y servirle de forma activa y llevar vidas que den testimonio de que Él habita en nosotros. Permíteme orar por ti y por todos nosotros. Buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo has venido guiando a tu iglesia desde el comienzo. Gracias porque en medio de las dificultades más complejas para nosotros, podemos, como el apóstol Pablo, tener una visión de que estás al frente. Y no concentrarnos en las dificultades, sino mirar a un Dios que está por encima de ellas y que, como dice tu palabra, a los que caminan con Dios, todo les va a ayudar para bien. Bendice a cada persona que ve y escucha este contenido. Si está pasando momentos difíciles, muéstrate poderoso, Señor. Dales fe, fortalece su esperanza y su confianza en ti. Pues lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo grande y te esperamos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.